refresco mi zona pranam sada. Itali pravisam Vishnupas Prasata Shrimad Bhaktivedanta Srila Gaura Govinda Swami Maharaj Bhaktivedanta Goswami Maharaj, a todos los devotos seniors, a todos los devotos presentes y a todos los respetables invitados. Hablaron sobre el significado interno del Ratha Yatra y de cómo lo entienden. Hablan cuál es el real significado del Ratha Yatra y especialmente cuál es el humor interno del Señor Chaitanya Mahaprabhu, y lo explicaron de manera muy linda. Solo recuerdo una cosa, que está viniendo esta impresión a mi corazón. Cuando llegué a la Gaudiya Vedanta Samiti en la Gaudiya Mata, había escuchado muchas glorias de Gurudev Sri Narayana Goswami Maharaj. Pero nunca lo había visto antes de llegar a la Devananda Gaudiya Mata. Entonces, cuando llegué a la Devananda Gaudiya Mata, me estaba quedando con Madhusudan Maharaj, Krishna Kripa Brahmachari. En ese tiempo me quedaba con él. Krishna Kripa Brahmachari Madhusudan Maharaj. De esta forma, durante casi 2 meses, me estaba quedando la Devananda Gaudiya Mata. Tenía muchas ganas de tomar darshan de mi Gurudeva. En ese tiempo no había internet, no había nada. No había grabaciones, las grabaciones eran algo muy raro. Pero tenía muchas ganas de escuchar directamente de Gurudev Sri Narayana Maharaj. Había escuchado que él hablaba de un Harikatha Rasa Madhurya muy hermoso. En esa época la Devananda Gaudiya Mata no había mucha gente que pudiese hablando. Disculpen. Llegó un momento en el que vinieron. Tuve la oportunidad de escuchar a muchas personas que hablaron Harikatha. Habían casi 45 brahmacharis quedándose la Devananda Gaudiya Mata, pero yo no estaba satisfecho. Y escuché a Bhakti Rakshar Sridhar Maharaj. Su Harikatha era muy lindo. Y en ese momento Bhakti Rakshar Sridhar Goswami Maharaj él estaba un poco enfermo, dio Harikatha 22-30 minutos, algo así. Él dio un Harikatha sobre el Bhakti Rasamrita Sindhu. Dio un Harikatha sobre el Bhakti Rasamrita Sindhu.
Está muy bonito. Él tenía en ese momento 81, 82 años. Entonces, imagínense, esto fue hace más de 40 años. Then after 2 months, then Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj Les voy a narrar brevemente entonces de cómo yo estaba muy ansioso de escuchar su Harikatha. Porque todo el mundo siempre lo glorificaba como un Rasikacharya. Él era un Rasikacharya. Mayormente él hablaba Brajagatha. Cualquier cosa que él decía siempre terminaba en Braja. Él comenzaba hablando un Prahlad Harikatha y en el camino terminaba hablando Brajagatha. Cualquier cosa que él decía siempre terminaba hablando Kekatha, Brajagatha. Por lo tanto, yo tenía mucho anhelo de escucharlo. De hecho, recuerdo la primera vez que Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj habló Harikatha de la Devananda Gaudiya Math para mí. Ese día era un eclipse lunar ese día. Chandragrahan. Siempre recuerdo esto, ese detalle. Cuando Gurudev llegó a hablar Harikatha en el mandir, se llenó de nubes y los rayos de la luna se reflejaban sobre la cara de Gurudev y se veía muy hermoso y atractivo. Se reflejaba sobre su cara, sus manos, todo. Y todos los brahmacharis y los sannyasis estaban ahí en el hall. ¿Por qué? Porque cuando Narayan Goswami Maharaj Srila Gurudev solía hablar Harikatha, todo el mundo salía a venir a escucharlo. Con suerte habían 2 personas que no venían a escucharlo. Trivikram Goswami Maharaj y Srila Vamana Goswami Maharaj. Algunas veces Trivikram Goswami Maharaj venía a veces, pero Srila Vamana Goswami Maharaj no. Todo el mundo salía a venir a escucharlo. Y si había algún brahmachari o sannyasi que no venía, Gurudev lo castigaba muy duramente por no venir. Yo recuerdo entonces a Gurudev sentado en su vyasasana y todos los sannyasis, los brahmacharis seniors, lo rodeaban. Además, muchos visitantes también solían venir a escuchar su Harikatha. Yo recuerdo entonces que el mandir estaba completamente lleno y además los rayos de la luna se reflejaban muy hermosamente en el rostro de Gurudev. Además, ese día Gurudev sentía un gran estímulo que llegaba a él. Entonces Gurudev habló acerca de Grahan Tattva. Él habló entonces de los eclipses, Surya Grahan y Chandra Grahan. Eclipse solar y eclipse lunar. Entonces Gurudev comenzó hablando acerca de Surya Grahan Katha, o sea, de los eclipses solares. Era un katha muy hermoso, muy hermoso.
¿En esa época tenían luz en el mandir o solamente se reflejaban con la luna? Sí, había luz, pero no mucho. No alumbraba muy bien. But most of the time, because that time also sometimes electricity coming. Lo que ocurría mayormente era que a veces se cortaba la luz, a veces teníamos la luz y otras veces no teníamos luz. ¿Por qué? Porque en esa época en Navadvip todavía existían muchas villas y muchos pueblos pequeños, por lo tanto la electricidad era inestable. De todas maneras, fue un kata muy, muy hermoso. Yo lo recuerdo. Todas las imágenes dejaron una impresión en mi mente. Esa fue la primera vez que escuché Harikata de los labios del loto de Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. Me dejó muy impresionado ese kata. Luego, él habló del Kurukshetra Milan Kata. Eso es un kata muy importante. De hecho, ¿qué significa Ratha Yatra? El señor Jagannath está yendo de Kurukshetra a Vrindavan. Y Srila Sukadeva Goswami Par habló ese kata a Parikshit Maharaj acerca de cómo las gopis se encuentran con Krishna y cómo ellas expresan sus sentimientos, sus bhavas, sus sentimientos. De esta manera, entonces, Jagannath está yendo de Kurukshetra a Vrindavan. De hecho, ese es el humor del señor Chaitanya Mahaprabhu. Originalmente el señor Jagannath iba del templo de Jagannath al templo de Gundicha. Esa es la manera sencilla de verlo. Y esa misma tradición siempre ocurrió de esa manera. Sin embargo, el señor Chaitanya Mahaprabhu cambió el humor, cambió el bhava. El señor Chaitanya Mahaprabhu explicó su propio humor respecto del asunto, acerca de cómo el señor Jagannath está yendo de Kurukshetra hacia Vrindavan. Ustedes ya escucharon de manera sencilla acerca de cómo el señor Jagannath sale una vez al año para darle su darshan a todas las entidades vivientes caídas. ¿Por qué? Porque el señor Jagannath es Patit Pavana, el salvador de todas las almas caídas. Patit Pavan Jagannath. Ese es el significado sencillo. Además, el señor Jagannath es muy misericordioso. Si ustedes toman su darshan, en ese momento, todas sus anartas, todas sus cosas indeseadas serán removidas de sus corazones. Si ustedes ven al señor Jagannath sentado en la carroza, automáticamente todos sus anartas se irán de su corazón. Porque eso es Bhagavad Shakti. Hay un Bhagavad Shakti ahí. Igual que el sol. Cuando aparece el sol en la mañana, de inmediato aparecen los rayos del sol también. ¿Cuál es el poder de los rayos del sol? Iluminar. Y además, elimina todo tipo de oscuridad. Cuando aparecen los rayos del sol, automáticamente la oscuridad desaparece. Así es el asunto. De esa misma manera, entonces, cuando uno toma darshan del señor Jagannath, todos los anartas desaparecen. Pero aquellos que son devotos puros de alta clase, en sus corazones no hay anartas. Ellos siempre están anhelando tomar darshan de Govinda, de Jagannath. ¿Pero por qué? Para intentar entender el Rasa Madhurya. ¿Qué tipo de Rasa Madhurya, de dulzura? Eso es lo que ellos quieren escuchar. De esa manera, entonces, todos los Brajavasis, ellos se encuentran con Krishna en Kurukshetra.
Dwarkavasis. Y todos los Dwarkavasis también, los residentes de They Dwarka, came from Dwarka. ellos llegaron desde partes lejanas de Dwarka. Los Rishis, los Munis también llegaron Kurukshetra. a Kurukshetra. And Hastinapur, Pandavas, Hastinapur también, desde Hastinapur, los Pandavas, Yudhishthir, Kunti, Arjuna, they met Krishna. Bhishma, Sakula, Nakul Sahadev, Draupadi, todos ellos And one by llegaron one, they also expressed their uno a uno. Ellos fueron expresando sus sentimientos, sus bhavas. all they cried. Todos ellos lloraron So long time they felt ¿Por qué? of separation. porque sentían una gran separación de Krishna desde hacía mucho tiempo. Y ahora Krishna estaba ahí, And en also Kurukshetra. these Rishi Munis, Además, los rishis y they los asked munis, many questions to Krishna. ellos le hicieron muchas preguntas a Krishna. ¿Entienden? And Krishna gave all their answers step by step. Y además, Krishna fue dándoles respuesta a todos ellos, paso a paso. Eso es un kata muy hermoso Bhagavatam, Kurukshetra. que aparece en el Srimad Bhagavatam, Kurukshetra Milan. Especially how Especialmente, gopis they express their sentiments. las gopis también expresaron sus And sentimientos. simultaneously Rishi Munis, Y simultáneamente, los rishis, los munis, también le hacían muchas preguntas a Krishna. Eso es un kata muy hermoso. Bhakti Raka Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Rasa Sri Goswami Maharaj, to this él dijo Milan, que ese Kurukshetra Milan, ese kata, highest separation mode. es un kata de un humor de separación muy elevado. Externally, they are meeting. Externamente, ellos están reunidos ahí, Internally, pero internamente, felt pang of separation. ellos sienten el dolor de la separación de Krishna. That is called when lover and beloved meeting together. Eso es After long separation. cuando el amado y el amante se encuentran luego de una gran separación. A eso se le llama Sudirga Vipralamba Bhava. Intenten entender eso. And that time very difficult to express your sentiments. En ese momento es muy difícil expresar los sentimientos, los bhavas. You are very eager to take darshan. But Tienes when un gran anhelo de tomar darshan, coming in front of you, pero cuando el Istadeva se pone enfrente de ti, es muy difícil expresar tus sentimientos, tus bhavas. Esto es cierto, ¿no? look this thing. You are thinking when I will meet my Isadev, I will speak, I will give. Ustedes piensan, cuando me encuentre con mi Istadeva, voy a hacerle todo tipo de preguntas, voy a hablar mucho. If you love someone, Si ustedes aman a alguien, then automatically thinking, automáticamente piensan, you think I will ask this question, voy a hacer esta pregunta, voy a hacer esta otra pregunta, esta pregunta aquí, esta pregunta allá, muchas preguntas. But when you meet, then everything. Pero is cuando yours. se encuentran, ¿qué ocurre? Forget. Se olvidan de todo, Forget it. se olvidan de todas las preguntas que querían hacer. Want to speak. Ahora no saben qué decir, Where will you also start? no saben por dónde comenzar. This is the first question is yours. De hecho, es el primer If you cuestionamiento. want to speak, where? Start from where? ¿Desde dónde puedo comenzar a hablar? Huge question. Porque tengo una gran cantidad de preguntas. Many kinds of sentiments are. Tengo muchos sentimientos también. As like the waves of the ocean. Son como las olas del océano, One by one. una tras otra. Up and down. Se levantan y bajan. Actually, that is Sanskrit word that is called Bhavatpatti, Bhavatpatti, ese es el término en sánscrito. Bhavsavallo, Bhavsavala, Bhavsandhi, Bhavsandhi, Bhav. Bhavkand, Bhavatpatti, one moon Bhavatpatti. rays. Es el humor que se levanta. You can see Bhavatpatti. on the bank of in the seashore, Ustedes pueden ver en el mar, Jagannath Puri go, por ejemplo, en el mar de Jagannath Puri. Ahí ustedes pueden ver one waves ray. cuando se levanta una ola con fuerza. Muy grande la ola. Understand? Then behind Atrás de esa ola wave, viene otra ola formándose. but that waves also over jump. Y finalmente, esa segunda ola pasa por encima de la primera. Another thing, sometimes also you see Y algunas veces ustedes también pueden ver one waves coming in another waves, both also cuando dos olas a veces meeting together. chocan, se encuentran y chocan. Bhava Sandhi. Sandhi means Bhava Sandhi se llama eso, cuando se encuentran. then you will see
Bhava Santi, sometimes just a couple of seconds. Y después de eso pueden ver Bhava Santi. Completely what? ¿Qué significa eso? Que el océano está completamente tranquilo. Y después de eso, nuevamente aparecen las olas. Have you been Jagannath Puri or not? ¿Alguna vez han estado en Jagannath Puri o no? Seated on the beach or not? ¿Se han sentado ahí en la playa o no? Why I'm saying these things? ¿Por qué les digo esto? Because gopis they have come from ¿Por qué? Porque las gopis han venido desde Brindavan. when they are coming. Y en el camino, cuando venían, I will ask this question, ellas pensaban, voy a hacer esta pregunta, esta otra pregunta a Krishna. Muchas preguntas. But when they arrived, Pero finalmente, cuando llegan a Kurukshetra, les fue muy difícil hablar. their throat completely what? Sus gargantas estaban completamente atragantadas y comenzaron a caer las lágrimas de sus This is ojos. the nature. Pero así es la naturaleza. Just remember, Gurudev told this is the nature. Yo recuerdo, Gurudev, haber dicho eso. Así es la naturaleza. Uno piensa muchas cosas, pero después no hay nada. They are slowing down. Solamente caen las lágrimas. So for this, Sukhdev Goswami Por ese motivo, Srila Sukadeva Goswami Pad le narró este kata a Parikshit Maharaj. Gopascha Krishna Mupalko Chirada Vistam Chirada Avistam. Gopis they are very eager to take darshan to Las gopis tienen un gran anhelo de tomar darshan de Govinda. Y ese anhelo se ha ido desarrollando por mucho tiempo. and they want to just to take darshan to Govinda. Ellas solamente querían tomar darshan de Govinda. They want to take darshan to Govinda. Ellas quieren tomar darshan de Govinda. That time their tears completely Pero cuando llegó el momento, blocked their. las lágrimas les bloquearon la visión. Why? ¿Por qué? So much happiness coming. Porque tenían mucha felicidad. So much happiness coming. Estaban sintiendo mucha felicidad. Because after long separation, Porque luego de una gran when you separación, meet your Ishtadev, cuando te encuentras con tu Istadev, eso es lo que so much ocurre. happiness coming. Se presenta mucha felicidad. So Gopascha Krishna Mupalabha Chirado Avishtam Jat Prachane Drisi Supaksha Kritam Sapanti Digvi Kritam Alam Parirappa Sarvastad Bhava Mukulupi Nitya Jijam Durapa. Nice, very good story. Es una historia muy hermosa. Gopis, this is called Mahabhava stage. Las gopis estaban en la etapa de Mahabhava. What can say this Mahabhava? ¿Qué tipo de Mahabhava es ese? Take darshan to Govinda. Las gopis sentían un gran anhelo de tomar darshan de Govinda. But very difficult to take darshan to Govinda. Why? Pero es muy difícil tomar darshan de Govinda. ¿Por qué? Ikarnes, Utkanta. Por Utkanta, el gran anhelo. Y además, simultáneamente, también Ananda means se presenta Ananda, la felicidad. happiness coming. So much. Se presenta mucha For felicidad. happiness, this is symptom is that heart melted and Además, la felicidad es un síntoma de que el corazón se ha derretido y de que las lágrimas comienzan a caer. but these tears that are making the Ellas querían tomar darshan de Govinda, pero las lágrimas se convirtieron en un obstáculo. Por ese motivo, this verse Gopis they en este verso, give curse to Brahma. las gopis maldicen al señor Brahma. They are saying also. Ellas están diciendo eso. Krishna Mupalvachirad Vistam Jap Prachane Drisisu Pakchakritam Sapanti. 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 They are giving Sapanti, ¿qué significa? Que le dan una maldición. ¿A quién? the creator of Al creador idols. de los párpados. That means Brahma. O sea, el señor Brahma. What they are giving? Curse? ¿Qué es lo que le están dando entonces? Say, Una maldición. Brahma, le dicen. you have to. Tú debes morir. But what is his fault? ¿Por qué? Fault of Brahma. ¿Cuál es el error que ha cometido Brahmaji? Gopis saying this way, you De esta manifest manera, your love and las Govinda. gopis dicen, tú manifestaste la hermosa forma de Govinda, de nuestro amado Govinda. Krishna's form is what? ¿Cómo es la forma de Krishna? Unparalleled. Es única y sin paralelo, sin igual. Cannot imagine how is the beautiful form of Govinda. Ustedes no pueden imaginarse cómo es la hermosa forma de Govinda. Churasire kiva bunsi kare, kiva sir tribhanga tha, sada asa kari bhungaru pardari.
Srila Bhaktivinoda Thakur explica eso. Habla acerca de la forma de Krishna curvada en tres partes, Trivanga Lalita. Tiene una pluma de pavo real muy hermosa en su turbante. Tiene una hermosa flauta en sus manos. Así es, Govinda Darshan. Imagínense el tipo de felicidad que puede lograr al tomar Darshan de Krishna. Sin embargo, él sigue siendo el mismo Krishna, pero ya no tiene la pluma de pavo real y tampoco tiene la flauta. Sin embargo, la forma de Krishna sigue siendo hermosa. De esta manera, entonces, ellas le dieron una maldición a Brahmaji. Tú creaste a nuestro hermoso Govinda, le dijeron, y su hermosa forma. Pero nos has dado solamente 2 ojos. ¿Cómo es posible que tomemos Darshan de Govinda? En Chaitanya Charitamrita aparece ese loco. Cuando las gopis llegaron a tomar Darshan de Govinda, ¿qué tipo de ananda, de dicha, se presentó en ellas? Es muy difícil explicar eso. Pero en ese verso, Srila Sukadeva Goswami habla de eso. De la gran felicidad, de las lágrimas que caían de sus ojos. Por ese motivo, ellas le dan una maldición al señor Brahma. Brahma, tú tienes que morir. Quizás otra persona debería tomar el puesto de Brahma. Y así él nos daría millones y millones de ojos. Y además, ojos sin párpados, para poder tomar Darshan siempre de Govinda. De hecho, esa es la etapa de Mahabhava. De esa misma manera, Jagannath Krishna, él tiene un gran anhelo de tomar Darshan de sus devotas, de las gopis. Porque el prema fluye por 2 lados al mismo tiempo. ¿Entienden eso? Jagannath significa Krishna y él tiene un gran anhelo de tomar Darshan de las gopis. Y ellas tienen un gran anhelo de tomar Darshan de él. Por ese motivo se usa esa expresión. Si ustedes van a Jagannath Puri, ustedes pueden ahí ver a Mahabhava Virahamurti. Krishna Viraha Vidur Radha y Radha Viraha Vidur Krishna. Entonces, ¿qué significa eso? Que el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba absorto en el lugar de Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu está pensando siempre, yo soy Radha. Y luego de una gran separación, finalmente me he encontrado con mi amado Krishna. Chaitanya Mahaprabhu está sintiendo separación de Krishna. Entonces, Jagannath, o sea, Krishna, él está sintiendo separación de Srimati Radhika. Krishna Viraha Vidur Radha y Radha Viraha Vidur Krishna. El contacto ocurre de esa manera. El contacto de los ojos. El contacto visual. Y con sus ojos, ellas están expresando sus sentimientos, su bhava. De hecho, Krishna no dijo nada. Y Srimati Radhika tampoco dijo nada. Sin embargo, ellos igualmente expresaron su bhava, sus sentimientos. ¿Entienden? En el Chaitanya Charitamrita se explica cómo Srimati Radhika, ellos expresaron sus humores. Krishna Kaviraj Goswami y Sukadeva Goswami también explican eso. Para darles un ejemplo de esto. Por ejemplo, hay una persona que es muda, que no puede hablar. Si tú le das una rasagula
and asks, Y el mudo come la rasagula. Y tú le preguntas, ¿cómo estaba la rasagula? but the ¿Qué dumb sentiste? people only say, Pero el mudo, ¿qué va a decir? Solamente va a emitir un sonido nada más. understand? ¿Entienden? Express his sentiments. Él expresa sus In the sentimientos, same way, pero no prema puede hablarlos. actually says, De esa manera, entonces, el prema también es así. who can speak? ¿Quién puede hablar? Only those who are neutral, tadastha. Solamente aquellos que son tatastas, que son neutrales. You understand? ¿Entienden? Eh? That means dumb people sentiments and another person express. ¿Qué significa entonces? Que el mudo tiene sentimientos, pero puede expresarlos de otra manera. De esa manera, el Madhurya del Srimati Radhika está explicado por Srila Sukadeva Goswami Pad en el Srimad Bhagavatam. Ella no pudo expresarlo, pero Srila Sukadeva Goswami Pad lo hizo. De esa misma manera, Srila Krishna Das Kaviraj explicó también el Bhava del Srimati Radhika en el Chaitanya Charitamrita. El Bhava Madhurya está explicado de esa manera. Because prem, love, this is the high stage of prem. Very difficult to Porque express cuando el prema llega a su etapa más elevada, en ese momento es muy difícil de expresar los sentimientos. this is the thing. Así es el asunto. But ordinary people, Sin embargo, la gente común y corriente, la gente en general, no pueden entender eso. Por ese motivo, another person speaking or Srimati Radhika. hay otra persona explica eso. Si la Sukadeva Goswami Pad explica, ese es el sentimiento de Srimati Radhika. De esta manera, Srimati Radhika, she also Srimati Radhika, ella expresa su humor. Why you left Vrindavan? Govinda, ¿por qué te fuiste de Brindavan? First this. And you left to Vrindavan to Mathura, then Mathura to Goin, Tú abandonaste Brindavan para ir a Mathura y de luego de Mathura a Dwarka, and Dargadu coming in. Kurukshetra. Y después de Dwarka a Kurukshetra. Why? ¿Por qué hiciste eso? Vrindavan. Ese es el When asunto. Krishna very nicely explained this Entonces, kata. Krishna explica muy bien este kata. Krishna told, Krishna dijo, Bhakti Bhutanam Amritartha Kalpati. Mai Bhakti Bhutanam Amritartha Kalpati. Jasima Jalasam Bhavatinam Madapana. Krishna told, Krishna dijo, here Gopi, listen, this is not ¿eh? all. Gopis, escuchen, esto no es un error mío. All our meeting and separation, this is depend on Nuestros encuentros y separaciones dependen de Kala, del tiempo. Siddhanta is also there. Hay un poco de Tattva Siddhanta Very ahí. nice Tattva Siddhanta. Krishna habló un muy buen Tattva Siddhanta ahí. Ishwarji Prakriti Kal. Ishvarjir, Prakriti, Kal, Ikka. Ishwar means Ishvar, ¿qué significa? El Señor, el controlador. Ishwar, Ishvar, Bhagavan. Bhagavan. And all you are meeting, all everything you are, depend on Krishna, Bhagavan. El hecho de que todos ustedes se puedan encontrar depende de Bhagavan. Living entity. Las jivas, ¿qué son? Las entidades vivientes. Ishvara, jiva. Or Kal means Kala, ¿qué significa? El tiempo. El tiempo es muy poderoso. Prakriti, ¿qué significa? Naturaleza. Ishwarji Prakriti Kal and Krishna, Ishvara, jiva, Prakriti, Kala according or karma. y karma. Y acorde al propio karma de cada uno, todos ustedes están vagando en este ciclo repetido de nacimientos y muertes. ¿Qué significa eso? Que el encuentro y la separación, no está en nuestras manos. Esto es cierto. We do many things, these things. Nosotros hacemos todo tipo de cosas. Krishna knows, Bhagavan. Sin embargo, Krishna lo sabe, cada cosa que hacemos. Today you will take prasad or not? Hoy día, ¿ustedes van a tomar prasada o no? Understand? ¿Entienden? This is also written. Eso ya está escrito en el destino de ustedes. Everything is what? What is called? Pre. Todo ya está predestinado. What will happen now? Everything. Lo que van a hacer, lo que va a ocurrir. Krishna told this katha also. De hecho, Krishna habló ese kata en el Srimad Bhagavatam, en el Kurukshetra Milan. Krishna habló ese kata. Hey Gopis, why you blame to me? Hey, Gopis, ¿por qué me culpan a mí? ¿Qué error he cometido? And ordinary. De hecho, Krishna está actuando el rol de un ser humano común y corriente. Why you blame to me?
Entonces Krishna dijo, gopis, ¿por qué me culpan a mí? Nuestro encuentro y separación no está en nuestras manos. Eso está en las manos del Señor, de Dios. And everything depends on Kala also. Y además todo depende de Kala, del tiempo. Kali karmahi karani itta dosa lakani. Tulsidas, Ramcharitamanas. Tulsidas explica eso en el Ramcharitamanas. Then we also blaming. Oh, this is my fate. Siempre le estamos le echando la culpa al destino. Shenaopi bhagyen. This is my fortune, good fortune, bad fortune. Este es mi destino. Shenaopi bhagyen. Esta es la providencia. I'm saying or no? Nosotros decimos eso, ¿no? No, este es mi destino. This is my. Tengo suerte. ¿Esta es mi suerte o mi mala suerte? This is true. Esto es cierto, es así. Kala karmahi mitta dosa lakani. And also we blame to each other. Además le echamos la culpa a otras personas también. ¿Por qué ocurrió esto así? ¿Por qué pasó esto? This is your fault, Esto fue tu culpa my fault. o mi culpa. Pero en verdad, ¿de quién es la culpa? Actually, everything is also En verdad, karma. todo depende del karma. Karma, what did you be previous, and that karma also meeting. Todo lo que ustedes hicieron en sus vidas previas, los encuentran o los separan. Esto es cierto. Por ese motivo, en el Srimad Bhagavad Gita, Krishna dice, las raíces del karma son muy profundas. Por lo tanto, no es tan fácil sacar o retirar el karma de raíz. Por ejemplo, todo esto es karma. Entonces Krishna le explicó eso de manera sencilla a las gopis. En el Chaitanya Charitamrita se explica eso. Krishna dice, no me culpen a mí por estar lejos de ustedes. Esto es sencillamente mi destino, nada más. O mi mala suerte. Porque el encuentro y la separación y el encuentro, eso no está en nuestras manos. Eso es lo que está ocurriendo de esa manera. Sin embargo, de alguna forma, Krishna les dijo, ustedes tienen mucho amor y afecto por mí. Por ese motivo es que han venido desde Vrindavan hacia Kurukshetra. Porque sin amor, ¿cómo habrían venido? Si ustedes aman a alguien, entonces tienen que encontrarse con esa persona. El amor es esencial. Para darles un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si el hijo de ustedes está en Londres y ustedes no tienen dinero para volar allá, pero él se enferma muy gravemente, ¿qué van a hacer? Ustedes tienen que ir. ¿Cómo van a ir? Ustedes van a vender todo lo que tengan para poder ir. Porque en base al amor y al afecto, ustedes van a ir a buscar a su hijo para traerlo de vuelta. De esa misma manera, Krishna dijo, yo vine desde Dwarkapuri hacia Kurukshetra y ustedes vinieron desde Vrindavan a Kurukshetra. Eso es nuestro amor. Krishna usa esa expresión. Ustedes me pertenecen y yo les pertenezco a ustedes. ¿Entienden eso? Porque el amor profundo es así. Explica una relación profunda y automáticamente el amor une a las personas. En ese verso se explica muy claramente. Pero Krishna dijo una cosa. ¿Qué indica Krishna en ese verso? Yo soy Bhagavan, yo soy Paramatma Bhagavan.
practice devotion service to me. Because Y todo el mundo debe practicar servicio devocional hacia mí. And if you want to know to me, you have to Si practice ustedes quieren conocerme, yoga process. entonces deben practicar el proceso del yoga. They are not feeling any separation. Los yogis no sienten separación. Because according to the yoga ¿Por process, qué? they are looking everywhere. Porque acorde al proceso del yoga, ellos ven en todas partes a su Istadev. Yoga process. Paramatma darshan. Ellos toman Paramatma Darshan. Acorde al Yoga Darshan. ¿Qué es lo que los yogis ven en todas partes? Paramatma. En todas partes está Paramatma. Where is not Paramatma super soul? ¿En dónde no está Paramatma, la superalma? ¿Entienden eso? Vadantata vidastata jajganadam paramatmi bhagvanti sabdoti. Lord is one. El Señor es uno, Three, pero Él tiene tres aspectos: Brahma, Paramatma y Bhagavan. Gyanis according to the Los gyanis, acorde knowledge of the scripture. al conocimiento de las Escrituras, They think he is Brahman. ellos piensan que Dios es Brahma. Los yogis piensan que es Paramatma, la superalma, Who resides. que reside en el corazón de todas las entidades vivientes, en todas partes. And those are devotees of Lord. Y aquellos que son devotos del Señor, He is Bhagavan. ellos lo ven Six. como Bhagavan, quien tiene 6 opulencias. And these types are two kinds of also bhakta. Y además hay 2 tipos de bhaktas, de devotos. Sarjamana bhakta. Uno es el devoto en el humor de la opulencia y el otro en el humor de la dulzura o maduria. So now coming in this De esta manera entonces, is this word. Krishna usó esa expresión, Mai bhakti bhutana. Mai Bhakti Bhutanam. Then gopis they become very angry. En ese momento las gopis se enfurecieron. ¿Por qué? Because that means Gopi Srimati Radhika. Porque las gopis, Srimati Radhika, ellas se enfurecieron con Krishna. Krishna le dijeron, tú quieres establecer el hecho de que eres Bhagavan, Paramatma, Brahman. ¿Cómo es posible que tú seas Brahman, Paramatma, Bhagavan? Nosotros no vemos ninguna cualificación en ti, ni de Paramatma, ni de Bhagavan. Pero en tu verso intentas explicarnos que tú eres Paramatma, la superalma, que tú eres Bhagavan. Por ese motivo las gopis se enfurecieron. Otra cosa más, además. Tú explicas que los yogis, acorde al Yoga Darshan, ellos siempre pueden ver a su Ishtadev. Entonces nos está diciendo que nosotros debemos practicar yoga, Yoga Darshan. Entonces las gopis se enfurecieron mucho. Y las gopis recitaron un verso. ¿Qué verso? Este verso, de hecho, fue recitado por Srimati Radhika. ¿Qué significa esa palabra? Aquella persona que tiene un gran conocimiento. ¿Quién tiene un gran conocimiento? Brahma, el Brahma de 4 cabezas. Entonces, las gopis, o sea, Srimati Radhika, ella dijo, Krishna, tú deberías darles instrucción a Brahmaji, no a nosotras. Porque Brahmaji, él medita en Narayana. Cuando Brahmaji se manifestó del loto, él dijo, ¿de dónde vengo? ¿De dónde he venido? En ese momento, él vio que por todas partes
estaba lleno de agua. Brahmaji. Entonces Brahmaji pensó eso. ¿De dónde he venido? Then Brahmaji thinking, Entonces Brahmaji pensó, why am I? Yeah. ¿quién soy? ¿Por qué estoy acá? What is the reason? ¿Cuál es el motivo de estar acá? Where have I come from? ¿De dónde vengo? Then Brahmaji Entonces hold Brahmaji what is called sostuvo el tallo del loto and going down, y comenzó a avanzar por el tallo hacia abajo, pero no pudo encontrar el inicio del tallo del loto. Then Brahmaji again came back Entonces Brahmaji and volvió nuevamente lotus. hacia donde estaba el loto. One sound coming. Y en ese momento se presentó un sonido. To, Ta, pa, Tavarga and Pavan. ta varga y pa varga. And that Ta means pa. you have to ¿Qué maintain significa eso? tapasya. Debes realizar tapasya. ¿Entienden eso? Then Brahmaji sitting Entonces Brahmaji se on the sentó lotus en la flor de loto hard austerities. y comenzó a realizar duras austeridades ahí. Then Narayan Entonces Narayan all the tattva siddhanta in his heart. depositó todo el Tattva Siddhanta en su corazón. That is called which Bhagavad? Chatusloki Bhagavad. Y eso es el Chatusloki Bhagavat. Vairagya, everything, Gyan, Vairagya. Ahí está Jnana, Vairagya, todo. Todo está condensado ahí. El Bhakti. So that means Brahmaji Eso significa entonces he que performed Brahmaji austerities. realizó austeridades, tapasya. Why? ¿Por To qué? deliver from this material. Para ser liberado de este mundo material. And Gopis saying that we are not with this thing. Y las gopis We want to forget your dijeron, lotus feet. nosotros Eh? queremos olvidar tus pies de loto. But why? ¿Pero por Because qué? Gopis they are thinking when Porque we las gopis están pensando, just think about your lotus feet, then our heart melts. porque cuando nosotras pensamos en tus pies de loto, nuestro corazón se derrite y no podemos tolerarlo. Por ese motivo queremos olvidar tus pies de loto. Pero es sumamente difícil eso. You understand? ¿Entienden? Gopis they told, we want to forget your Las gopis le dijeron a Krishna, nosotros queremos olvidar la meditación en tus pies de loto. we want to Nosotras absorb in queremos our and families. estar absortas en nuestras familias, pero es muy difícil. And now you are teaching to us Y ahora nos estás dando la lección meditation. acerca de cómo debemos meditar. ¿Qué significa meditar? And you only meditate to Lord. Solamente meditar en el Señor, en los pies del loto del Señor. Lord lotus feet. There are 19 symbols. Los pies del loto del Señor tienen 19 símbolos en las plantas de los pies. If you remember the chakra, this Si ustedes recuerdan el chakra, chakra, disappear. automáticamente el Sudarshan chakra va a desaparecer. All your samsara chakra will be. Samsara chakra, understand? ¿A qué me refiero con eso? Al Samsar chakra, el ciclo repetido de nacimientos y muertes. Eso es lo que va a desaparecer. Krishna. Solamente por recordar el chakra, el símbolo del chakra, del Sudarshan chakra que está en la planta de los pies de Krishna. Chakra, this is very powerful. Porque este chakra es sumamente poderoso, Sudarshan chakra, y es capaz de cortar Samsara. todo su samsara das. Powerful. Es muy poderoso entonces. Very nice katha is there. Es un kata muy hermoso. But Gopis they are saying we have no Pero las gopis, ¿qué dicen? samsara. Nosotras no tenemos samsara. We have no attachment with our family. No tenemos apego por nuestras familias. Understand? ¿Entienden? So why you are saying this katha? ¿Por qué nos está hablando este kata entonces? Le dicen a Krishna. And Brahmaji, he is foolish also. Y además, Brahmaji es un tonto. Brahmaji ¿Por is qué? in relationship with mud. Porque Brahmaji está relacionado con el lodo. ¿Por qué? That the lotus coming from where? Porque ¿de dónde viene ese loto del señor Brahma? Del lodo. Krishna is our neighbor. Yes, we say with him. So relationship En verdad with es el ombligo del señor Vishnu Narayan, pero ellas dicen que es el lodo. De esa manera las gopis
The Brahmaji is critican a Brahmaji, Muraha. diciendo que él es Muraha. Eh? Gopis in this way, they also why you are giving to them Entonces las gopis, how to meditate. de esa manera las gopis le dicen a Krishna, ¿por qué nos estás dando una lección acerca de cómo meditar? We want to forget your Nosotros queremos olvidar tus pies de loto, en verdad, mind spontaneous. pero nuestra mente Going past your lotus. está yendo espontáneamente hacia tus pies de loto. But very difficult. Queremos olvidarlos, pero es sumamente difícil. So what difficult Gopis they told? You have to give this type Por of ese motivo, instruction to, las gopis le dicen eso. Deberías darle esa instrucción a Brahmaji, no a nosotras. Dehasmati nahi jar samsar ko kamata. Who has no bodily conception. ¿Quién no tiene concepción corporal? Esa persona no está en un samsara, entonces. Very nice people is katha is. Es un kata muy hermoso que hablan las gopis. All the distress and unhappiness coming from Toda la angustia y la infelicidad, ¿de dónde viene? De la concepción corporal, del apego al cuerpo, de Hatma Buddhi. in this Dehatmudi, then we are making relationship many Y en base a ese de Hatma Buddhi, nosotros estamos estableciendo relaciones entre nosotros. Esto es cierto, ¿no? Esta es mi esposa, mi esposo, hijo, hija. Esta es mi riqueza, mi dinero. coming from De ahí viene el concepto de yo y de mío. bodily. Pero todo eso proviene de el apego por el cuerpo. Our Gopis they are saying we have no any bodily conception. Sin embargo, las gopis le dicen, nosotros no tenemos ninguna concepción respecto del cuerpo, no tenemos apego por el cuerpo. No husband. Ellas no tienen esposo, no tienen nada. Nowadays you are 24 hours. Ellas están absorbed with 24 horas al día absortas en Krishna. Gopis, this is the symptom. Ese es el síntoma de las 24 gopis. hours Ellas absorbed están with- 24 horas al día absortas en Krishna. 24 hours we are with Krishna. No. ¿Ustedes están 24 horas absortos en Krishna? Un segundo es muy difícil, de hecho. Luego de un segundo, la mente comienza a volar por todas partes. We are sitting here. Ustedes están sentados aquí, pero su mente está siempre volando, viajando por todas partes. Is it true? ¿Esto es cierto o no? Pregúntenle a su mente y automáticamente van a tener una respuesta. We're traveling around the world. Por ejemplo, es muy fácil viajar por todo el mundo sin ningún pasaje, sin visa, sin pasaporte, sin nada. Solamente necesitan su mente. ¿Entienden? Bueno, hoy en día la visa electrónica es muy fácil de sacar. Pero en este caso no necesitan visa, no necesitan pasaje, no necesitan nada, pagar nada. Es muy fácil dar la vuelta al mundo ahora. Our Gopis, complete opposite. ¿Y las gopis? Están en una posición completamente opuesta. Gopis they told you Krishna. ¿Cómo es la mente de las gopis? Ellas le dijeron a Krishna, What is called? To forget your meditation. nosotras queremos olvidar la meditación en tus pies de loto, pero es muy difícil. Automatically, 24 hours our mind. De manera automática, 24 horas al día, nuestra mente está absorta en tus pies de loto. Gopi means is what is it? ¿Qué significa gopis 1 entonces? second they never forget to Krishna. Ellas no olvidan a Krishna ni por un segundo. Bhakti Siddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, en el Chaitanya Charitamrita, The commentator also explained. en un comentario de él explica cuándo vamos a tener darshan del Señor. If you absorb to Lord, Si ustedes se absorben 24 horas al día en el Señor, ahí van a poder tomar darshan de él. De lo contrario, no. absorb. Necesitan estar completamente absortos entonces. ¿Entienden? ¿Qué fue lo que dije? 24 hours absorb. Necesitan estar absortos en Krishna 24 horas al día, durante 24 horas seguidas. Y así van a tomar darshan del Señor. Solamente un día, estando absorto en Krishna. Ahí se explica cómo tomar darshan, cómo tener Govinda darshan. Yatha Visayana, as like the materialist people, 24 hours absorb their Al igual que los materialistas, materialist ellos están absortos 24 horas al día en cosas materiales. very difficult to forget. Por ejemplo, sus negocios, Sometimes your en el dinero. dream, what dream coming? Muchas veces incluso Business is going ellos en que sueñan, en cómo está yendo el negocio, what is your line?
client, employees. Ellos sueñan que están hablando con los clientes, con los empleados. Our gopis, Y las gopis, 24 hours. ellas están 24 horas al día absortas en Krishna. No hay un segundo en el que no piensan en Krishna. Ese es el asunto, recordar siempre a Krishna. Sahaja Gopi Prema. Sahaja, ¿qué significa? Espontáneo. They want to remember to Vishaya, material things. Ellas quieren meditar en cosas materiales, pero automáticamente la mente de ellas va hacia Krishna. When they're milking the cows. Cuando ellas están ordeñando las vacas, ¿qué está cantando? Gayanti chainanurapta Diosru kanto dhanna prajastriyo Guru grama chitta jana of their mind only. Because they are eternal associates of Krishna Nitya. Sus mentes siempre están fijas, pero eso es porque ellas son asociadas eternas de Krishna. Manifestation of Nitya Parikara. Sarvashakti Prakash. Además, ellas son una manifestación de Swarup Shakti Prakash. ¿Entienden? Eternal. Ellas son eternas. Manifestation of Krishna. Eternal. Son una manifestación eterna de la potencia interna de Krishna. Never. Por ese motivo, ellas nunca olvidan a Krishna. Actually, they are also embodiment of De hecho, Radhini Shakti. ellas son la encarnación de Radhini Shakti. Son una manifestación entonces de Srimati Radhika. Sarvijo nijo rupa tayat kalari. Jiva Goswami Pad very clearly explains Brahma Samhita. En el Brahma Samhita, Jiva Goswami Pad lo explica muy claramente. ¿Quiénes son estas gopis? Radha, Lalita, Visakha. Radha, Lalita, Visakha. ¿Quiénes son? Srimati Son una expansión de Srimati Radhika. Lalita Devi. Who is Lalita Devi? Lalita Devi, ¿quién es ella? Radhika herself, Radha. Es Srimati Radhika misma. Ella es el humor de Srimati Radhika encarnada. Ella es Lalita. Special mood of Srimati Radhika. Visakha es un humor especial de Srimati Radhika. Rupa Manjari, Srimati Radhika. Rupa Manjari Direct root form. es la forma directa de Srimati Radhika. They are not Jiva Tattva. Ellas no son Jiva Tattva, no son almas. Parikar. Ellas son Parikar Tattva. Son asociadas eternas, Parikar. So maybe a question, why do you always say this thing? Why we are not? Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿por qué nosotros no? Why gopis they 24 hours? ¿Por qué las gopis están 24 horas al día absortas en Krishna, pero intentan olvidarlo? ¿Por qué las jivas son diferentes? ¿Por qué? Porque Jiva Tattva y Parikar Tattva son diferentes. Both also Shakti Tattva. Ambas son Shakti Tattva. Purna Shakti. Krishna Purna. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Man. Dui vastu vedanahi Shastrira Praman. Krishna is Radha Purna Shakti. Krishna, Radha Purna Shakti. Shaktiman. Y Krishna Purna Shakti Man. And Krishna is Srimati Radhika Srimati Radhika Purna es Shakti. Purna Shakti. And the Shaktiman of they are not no difference between Entonces, Shakti and también podemos encontrar que no hay diferencia entre Shakti y Shakti Man. just sometimes that is called manifest and sometimes Algunas veces está manifiesto Shakti y otras veces no. Murta y Amurta. Es muy sencillo. so now coming in this. De esta manera. So for this Srimati Radhika is
Srimati Radhika told this one. Por ese motivo, Srimati Radhika pronuncia ese verso. Yogeshwari Vijit Agadu Bodhi. Yogeshwari Hriday Vijit Agadu Bodhi. Samsaradi Kripa Patito Uddhar Samsara Kupa. Patito Uddhar. And if anybody in the oil, cook, how will pull out? Si alguien cae dentro de un pozo, ¿cómo sacarlo? Necesitas una soga, una cuerda. Hold the rope, how to pull out? Pero tú no puedes sencillamente ir a tomar la soga para sacar a la persona. How to do this? ¿Cómo hacerlo entonces? You have to hold the rope, then you will pull out. Tú debes primero firmar muy bien la soga para poder sacarlo. Rope means then the kripa. ¿Qué significa esta soga? Significa kripa. We are saying Gurudev Kripa Karo, Gurudev Kripa Karo. Nosotros decimos Gurudev Kripa Koro. Gurudev Kripa Harindu Diya Karani Das. Todos los días cantamos Gurudev Kripa Vinduriya. Guru Kripa, Bhagavad Kripa siempre está llegando. La misericordia siempre llega. You cannot say the mercy. Ustedes no pueden decir que no hay misericordia, But you have to hold. pero deben afirmarse de eso. Bhagavad Kripa ¿Qué significa eso? Chesta. Es necesario entonces, por un lado, Bhagavad Kripa, pero por otro lado está el esfuerzo de ustedes. La misericordia llega, pero nosotros no estamos afirmándonos de la soga. You understand? or not? ¿Entienden You are eso? coming or not? ¿La misericordia llega o no? Mercy? Mercy is coming. La misericordia está llegando siempre. Hopefully mercy is coming. But just you Pero ustedes deben afirmarse para ser sacados de adentro del pozo. Así es el proceso. here Gopi also saying Aquí las gopis dicen esto entonces. Nosotras no estamos en un samsara, no tenemos concepción corporal, Smriti Nahijar Samsar no tenemos apego por el cuerpo. All Ya se los our dije. bondage is coming from Todos nuestros apegos provienen de la concepción and body corporal. conception create the different of our distress and Y además esa concepción corporal crea todo tipo de angustia e infelicidad de nosotros. Sin embargo, las gopis no tienen ningún tipo de concepción corporal. this is mine, this is yours, actually coming from us. ¿De dónde viene ese concepto? Esto es mío, esto es tuyo. De la concepción corporal. My son or this is Pandav son. Este es mi hijo o este es el hijo de Pandu. Por ejemplo, Pandav son. el hijo de Pandu. And body conception. De la concepción corporal, del apego por el cuerpo. But Gopis are saying we have no body conception. Pero las gopis dicen, nosotros no tenemos ese tipo de concepción por el cuerpo. Smriti Nahijar Samsar Kukka. And if you have no samsara, Y si ustedes no tienen samsara, entonces, so why you are giving to instruction to Gopis, you have to porque Krishna les está dando esa instrucción. how to get Gopis Bhagavad Gita. deben meditar para liberarse de este We are mundo saying material. we want to stay in our house. Las gopis piensan, nosotros queremos estar en nuestras casas. Gopis body rose. Gopis they become very angry. Por ese motivo las gopis se enfurecieron. Right? Very nice these verses. Es un verso muy hermoso, de hecho. You have to learn the two verses. Deben aprenderse esos dos versos. Chirag Vishtam and Austate Nudunava Padar. These are these two verses. Right? Esos dos versos son muy importantes. Rasayatra means this way. Ratayatra, ¿qué significa entonces? When Gopis they met with Krishna, Cuando las gopis se encontraron con Krishna en Kurukshetra, then how they express their sentiments. ellas expresaron sus sentimientos, sus bhavas, Especially Srimati Radhika especialmente became very Srimati Radhika. Ella se enfureció mucho, angry. Because we completely, absolutely surrendered to you and gave everything. nosotras estamos completamente rendidas a ti y lo damos todo So por why ti. did you leave us? Entonces, ¿por qué nos abandonaste? Why are you staying in Mathura or Dwarka? ¿Por qué estás viviendo en Mathura, en Dwarka? ¿Por qué?
What are you doing there? ¿Por qué estás haciendo eso? Gopis have so much love and affection. So what are you Las doing? Gopis tienen mucho amor y afecto. It's right through. Por ese motivo, castigaron muy duramente a Krishna. Braje chalo, din dui ke man. Braje kanai, braje chalo, din dui ke mata. Subal kandi, sedam kandi, kanche obirata. Hariye geche braje kanai, daravatir dese. Har brajo gopi kende akul nayan jale vase. And Bengali something. One gopi, she complained to Krishna. Una vez una Gopi se quejó con Krishna. Hari geche Dharavati. Krishna actually belongs to Vrindavan, Braj. Krishna pertenece a Now he has Vrindavan. come in Pero ahora, Dwarkapuri. él ha venido a Dwarkapuri. And now he completely submerged Y ahora está Dwarkapuri. sumergido en Dwarkapuri. Hariye geche Brajer kanai Dharavati dese Brajo gopi kende akul nayan jale vase. And all the gopis they are crying. Y todas las Gopis están llorando por ti. Hey Krishna, please come. Hey Krishna, por favor, Now, ven a Vrindavan, a Braja. this song actually is saying. Esa canción explica eso. Same the Ratha Yatra movie. Ese es el mismo humor del Ratha Yatra. Hariye geche Brajer kanai Dharavati. Just I remember one thing. Once Mathura Parikrama is going on. Una vez estábamos haciendo el parikram de Mathura There con Gurudev. when coming nearby Vishram Ghat, you know. En un momento llegamos cerca de Vishram Ghat. ¿Lo han visto alguna vez? Opposite side of En el lado opuesto what is Vishram Ghat. de Vishram Ghat There is also Dwarkadish Mandir. hay un mandir de Dwarkadish. And a big temple. Hay un gran templo. But when Guru and all our parties came, Cuando nuestro grupo llegó y Gurudev llegó, the time is over. y es- Door closed. llegado el momento, Because cerraron la puerta. 11:30, they also Porque ellos cerraban la puerta a las 11:30. again they will open the door Y ellos abrían la puerta and after 1 hour nuevamente después de una hora, and 12:30. So that means A 1 las- hour we have to sit there. 11:30. Por lo tanto, debíamos estar esperando sentados ahí una hora. Y Gurudev We dijo, have come here and nosotros to Krishna, hey Krishna, why are you llegamos a Krishna, llegamos aquí and why you are staying a decirle a Krishna, Krishna, ¿por qué te fuiste y ahora estás viviendo en Dwarkapuri? then Krishna afraid. Por ese motivo, cuando nosotros llegamos aquí, Krishna sintió miedo. Krishna closed the Por ese motivo, Krishna mandó a cerrar las puertas del templo. very nice. Gurudev contó esa historia muy hermosa. You understand? ¿Entienden? Why you are staying in Dwarkapuri? ¿Por qué estás en Dwarkapuri? Le dijeron las Gopis a Krishna. Chastised to Krishna. Las Gopis castigaron muy duramente a Krishna. Now Brajavasi is there, especially Gopi are come. Ahora venían las Brajavasis, especialmente las Gopis. Close the Por lo tanto, Krishna pensó, lo mejor es cerrar las puertas. inspired in the heart of the Pujari. And Entonces, Pujari, Dwarkadish Krishna inspiró el corazón del Pujari a que cerrara las puertas. because he is afraid. Porque sintió miedo Krishna. Then Gurudev told this katha. Entonces, Gurudev cantó esa kata, esa historia. Then that day we did not take darshan. Y de hecho, ese día no pudimos tomar darshan de Dwarkadish Krishna. Jai Jai Radha Yatra actually is Eso es el Ratha Yatra. how Gopi is heavy Como las Gopis castigan muy duramente a Krishna. and Krishna very humble. And Krishna told, Y Krishna muy humildemente les dice, don't worry. Gopis, And soon no se preocupen, go with you pronto voy a ir con ustedes Vrindavan. a Vrindavan. Just I have some duty and responsibility. In Tengo algunos deberes y algunas responsabilidades en Dwarkapuri. and soon I kill all the demons. Pronto ya voy a matar a todos los demonios en I Dwarka. killed all the demons. De hecho, ya los he matado casi todos. 2 or 4 Quedan 2 o 4 por ahí. there, and I killed them. Then as soon as possible, Y cuando los mate, lo antes posible,
voy a volver a Brindavan. Chaitanya Charitamrita Krishnadas Goswami. Krishna Das Kaviraj Goswami explica eso en el Chaitanya Charitamrita. When Krishna told Cuando Krishna dijo, soon I will be pronto yo voy a estar de vuelta en Brindavan, yo voy. actually Krishna this word En verdad, Krishna I will go usó esa palabra. Vrindavan. So gopis, Yo voy a ir a Brindavan. gopis Manorati, Y esa es la fe que tienen las gopis. Madhara Madhara. So in this way gopis they are thinking De esa manera, las gopis piensan entonces que Krishna Kurukshetra to está yendo de Kurukshetra a Brindavan. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Jai.